Buenos días, amigos de Periodista Digital. En esta ocasión tenemos la grata visita de Ángel Huanco Yáñez, quien es investigador prácticamente de la historia peruana, ¿no? Sí. ¿No? Bienvenido, Ángel. Gracias, mi querido Paul. Ángel, vas a presentar en breve, aunque ya lo tienes escrito, un libro sobre los nombres y apellidos incas y andinos. Así es, efectivamente es un libro pequeño, pero que trasunta una serie de cosas que se ha venido haciendo. Este ensayo en realidad no es una simple recopilación de nombres y apellidos, sino es las variantes que tenemos en el idioma quechua. Y justamente, ¿por qué? Porque en el pueblo inca y los incas utilizaban el nombre como sinónimo de identidad. Y nuestra historia no refleja en realidad sobre estas cosas y es necesario que nosotros. En la humanidad tenemos 6 culturas. Primero la Mesopotamia, tenemos la China, tenemos Egipto, Roma y luego Grecia. Y siempre se olvidan de hablar la 6ª cultura que viene a ser americana, andina, los mayas, los aztecas y los incas. Y por eso nosotros no podemos permitir que en Europa siga negándosele la 6ª civilización, que son esas 3 culturas. Y fue una de las más importantes. Así es, decirlo, efectivamente, ¿no? Por eso. Solamente a veces España se preocupa en hablar de México y olvida la situación de nuestra gran nación continental, que es el Perú. Ángel, este libro menciona a todos los nombres en quechua, ¿no? Incas y de mucha gente que quizás nosotros, por ejemplo, a veces llamamos, por ejemplo, Ollanta, ¿no? Y no sabemos el significado, ¿no? Así es. Y que, por ejemplo, hay chicas que se llaman, por ejemplo, Urpi o Quilla, y también decimos, ¿qué significará? De repente es un nombre que se lo han puesto porque les ha dado la gana, pero es que tienen su significado, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de nombre, en quechua se dice Suticuna. Y cuando hablamos del apellido se llama Panaca Ayllu Suti. Es como decir apellido. Y hay que distinguir entre el nombre y el apellido. No es como en la civilización occidental en que utilizan el nombre del padre o de la madre, el apellido más que todo. En cambio, en el caso de los incas es otra cosa. Los incas y el pueblo inca jamás pusieron los nombres al azar, ni por simple capricho, ni porque se les ocurría, sino eran sacados de la misma naturaleza, de las cosas, de las plantas y de los animales. Por eso todo tiene su explicación. Cualquier apellido y cualquier nombre tiene su aceptación, su significado. Es lo que queremos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los migrantes de América Latina vienen a Europa, muchas veces los registradores les niegan poner el nombre, por ejemplo, por decir la palabra urco, que coincide también que los vascos tienen la palabra urco. Los incas tienen el nombre de varón urco. Tenemos Cusi, que viene a ser alegría. Puede ser una mujer. Por ejemplo, hay otra. Umiña, que quiere decir perla, es esmeralda. Y tenemos otro Sisa, por ejemplo, quiere decir florecilla. O podemos poner a un chico por el nombre de Sacha, que dice árbol, planta. O le podemos poner el nombre de Inti, que quiere decir sol. Entonces, ¿cómo un registrador puede impedir? Lo que pasa es que al mundo occidental lo que quieren es que se les ponga el nombre de Johnson, Clinton, Jonathan, esos nombres totalmente que pertenecen al imperio norteamericano y que un hombre venido de Sudamérica no le agrada en realidad, no corresponde a su identidad. Ángel, hay muchas personas de Perú que provienen de los Andes también y mucha gente incluso que habla quechua, ¿no? Que le encantaría poner no a su hijo José María, sino ponerle, por ejemplo, Urpi, y se han encontrado con problemas aquí en España para inscribirlos, porque también los españoles incluso también tienen problemas para escribir a sus hijos con nombres así que se pueden decir estrambóticos, ¿no? Claro. Pero hay una ley, ¿no? Hay una ley, según veo en tu libro, que sí se puede inscribir, ¿no? Sí, efectivamente. El reglamento de los registros civiles españoles, en el artículo 192, el parágrafo 2 habla sobre este caso. Hay un texto escrito que dice, debe registrar. Lo cierto, siempre que tenga la traducción usual o cualquiera de las lenguas españolas. Y cuando habla de las lenguas españolas, se está hablando del español, del vasco, del catalán y del gallego.
Entonces, inclusive ahí, entonces se puede admitir un nombre extranjero. Justamente yo he escrito porque yo también soy abogado y he visto que en los registros a nuestros paisanos del Perú se les niega. Entonces he ido y le he demostrado a ese señor registrador que no puede impedir que se le nombre un nombre que en realidad el padre quiere que se le haga, que se le ponga. Por decir, estábamos hablando de Inti. Inti puede decir, digamos, Inti Monzón. Inti quiere decir señor del sol. Les gusta pues a gente porque tienen en ese nombre algo que es un dios para ellos desde el punto de vista respetuoso. Entonces es admitible y por eso que he tenido que me he visto obligado a demostrar para poder de esa manera utilizar e inscribir a los hijos con nombres quechuas en España. Y no es raro, cuando uno camina por la ciudad de Madrid puede encontrar en Tirso de Molina o en Lavapiés o en varios otros sitios gente, inclusive ecuatorianos y bolivianos y peruanos, hablando normalmente en la calle con el idioma quechua. Porque nosotros sabemos que en América Latina tenemos más de 20 millones quechua hablantes y aymara hablantes, a pesar de que en Bolivia solamente son 4 millones, pero en los 5 países de América Latina se sigue hablando el quechua en forma común y corriente. Yo he visto en locutorios de aquí, en diferentes bandas, conversando en el quechua, normalmente, porque son gente venida de los Andes y lo hablan en la forma tan florida que es importantísimo escuchar. En este caso, claro, es el quechua, ¿no? Porque también podríamos ya ahondar, ya sería para otra conversación, el aymara, ¿no? Porque también mucho boliviano que habla aymara aquí, incluso quechua, aunque más proclives a la aymara. Hablando de nombres quechuas y centrándonos en la actualidad peruana, por ejemplo, políticos, ¿qué significa Ollanta Humala? Bueno, la palabra Ollanta viene de una obra de dramática que tenemos hecho por un curita de Sicuani, un drama peruano llamado Ollante. Es un drama en donde fue presentado por José Gabriel Tupac Amaru antes de la Revolución del 4 de octubre de 1780. A él, a su ejército y a todos sus partidarios, en tinta lo presentó en una plaza pública, el drama Ollanta. Entonces, Ollanta ha sido un general del ejército de Tupac Inca Yupanqui, o sea, del abuelo de ellos, en donde se levantó, inclusive se enamoró de Imazumaj y han tenido un hijo. Es decir, es una producción literaria, pero el poema se llama Ollantay. Entonces, como ese general de ese tiempo que ha existido, que evidentemente ha sido de carne y hueso, bueno, ahora el peruano agarra y lo ha puesto, por ejemplo, el señor Humala a su hijo, la palabra, no Ollanta, sino Ollanta. De esa manera, él lleva ese Pero nombre. Humala, Tazo, tiene un significado también, porque son nombres quechuas, ¿no? Efectivamente, yo considero al señor Humala, es una palabra quechua que significa cabecera. Cabecera. Entonces, ¿qué cosas significa Humala? Viene a ser la cabecera, pero ¿qué se llama? En la parte de Ayacucho del sur existe un pueblito llamado Sarazara, creo. Sarazara. Y allí ellos son descendientes, pero pertenecen a lo que era la cultura Wari. Pero que después de eso, como el imperio incaico fue grande, dominaron. Así que ellos se han sometido, son descendientes prácticamente los humanas de los Waris. No son gente del imperio incaico, sino son gente de la cultura Wari. La cultura Wari hace una cultura anterior a los incas. Así es que tiene su significado. Ahora Entonces, que cabecera y Tazo es... Bueno, la palabra tazo también tiene su traducción que implica una persona que está dormitada, cansada, y entonces, bueno, tiene su interpretación. Podría ser la cabecera cansada. Así es, ¿no? sí. Y cada palabra tiene, por ejemplo, Guamán viene a ser el águila. Entonces, toda palabra y todo apellido en quechua tiene eso. Y no nos debe extrañar eso, solamente, por ejemplo, los alemanes. Los alemanes, por ejemplo, ponen los apellidos, nombres... Es todo de puro comerciante, zapatero. Bauer, la señorita Bauer. Creen que es una señorita, un excelente nombre, cuando Bauer es un campesino.
Kaufmann es un comerciante. Entonces, todas las palabras alemanas, por ejemplo, tienen un significado de carpintero, zapatero, panadero. Esos son los apellidos alemanes. Y hay otra cosa, mira, Paulo. Paulo. No nos debe llamar la atención porque lo que ha ocurrido en el Imperio Americano. A los negros esclavos, que ya tenían que llegar hace 300 años, hasta 400 años, a los Estados Unidos, se apellidaban Nehema, Najambo. Pero hoy en día todos esos señores han trastocado sus apellidos y ahora son Johnson, son Jackson, son Stanfield, toda una serie de cosas. Pero lo que ha ocurrido es lo siguiente, ironías de la historia, que en el siglo XX ha habido un líder negro que ha protestado en contra de los norteamericanos esclavistas y se ha puesto el nombre de Malcolm X. Dice, ¿por qué? Porque los esclavistas y los norteamericanos le habían robado el nombre de sus antepasados. En protesta, dijo, yo no voy a hacer ni Johnson, ni Stanfield, ni otra cosa, sino voy a hacer simplemente Malcolm X. Y así registra la historia, y toda su vida ha llevado como Malcolm X. Entonces, cada cultura, cada civilización, cada pueblo, tiene en lo referente a sus apellidos cosas importantísimas. Así nosotros en el Imperio de los Incas, y más que todo en Sudamérica, que son los 5 países, ya saben, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, que han sido la gran nación continental de América, han estado unidas, y con la invasión de España, bueno, nos han dividido y nos han hecho fronteras que en realidad para nosotros ahora ya no existe, porque tenemos una visión de carácter continental. Y por eso hablamos en el libro, estamos hablando sobre nombres quechuas y decimos andinos. Aquí en mi libro hay nombres de ecuatorianos, bolivianos, argentinos y una serie de cosas. Es que el imperio era todo. Así es, claro. Entonces es amplio de la gente. Ahora tenemos solamente 220 nombres y más 280 que están en revisión, van a ser un folleto, un libro de 500 nombres. Y así paulatinamente vamos a ir ampliando las cosas que nos corresponden. Y algo más importante que te voy a decir. La historia peruana y la historia mundial, ni los cronistas se han preocupado en, por ejemplo, en traducir los verdaderos nombres de los incas. Una cosa es el nombre propio del inca y otra cosa es el nombre del inca coronado. Por ejemplo, brevemente, Manco Cápac es Manco Inca. Manco, Inca, y su nombre al coronar se puso Manco Cápac. Tenemos el caso de Cusi Guamán Churi, que cuando fue coronado se llamó Mayta Cápac. Tenemos el caso de Tito Cusi Huelpa, es el famoso Inca Yaguarhuaca. El otro Inca, tenemos el Inca Cusi Yupanqui, que es nuestro Pachacuti. Tenemos a Tito Cusi Huelpa, que viene a ser el Huayna Cápac. Y el Huáscar ha sido Topa Cusi Huelpa, el Huáscar. Pero Atahualpa no ha sido Inca, solamente ha sido Auqui rebelde. Significa que no ha sido coronado. Y que me demuestre algún historiador cuál es el nombre de Inca que adoptó. Él pensaba ponerse el nombre de Texi-Cápac Inca. Y en eso fue apresado, muerto y lo demás que la historia ya sabemos. Pero entonces, ningún historiador hasta este momento ha indicado cuál es el verdadero nombre de Inca coronado. Que él pensaba ponerse el nombre de Texi-Cápac Inca. Entonces, esas cosas es necesario educar, enseñar. Yo invito a los historiadores que aclaren esas partes ocultas de la historia. ¿Por qué lo ocultan? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la verdad? Nosotros estamos haciendo una revisión histórica de toda la historia de los incas, la colonia y la república. Este libro, que estás intentando presentarlo en septiembre o finales, octubre, es muy interesante, Ángel, ¿no? Lo he estado leyendo y de verdad es que me he quedado impresionado con los nombres e incluso hasta con esta modalidad de escribir a los hijos con nombres quechos en España, ¿no? Y hablando de incas, para terminar, me encantaría que adelantaras un poquillo del próximo libro que estás preparando, porque es que me ha dejado impresionado. Según la historia, al menos lo que he estudiado yo, nunca he sabido de que ha habido un inca, o un descendiente de los incas, en España
preso. O sea, ¿cómo es eso? Cuéntanos así brevemente. Ya he terminado inclusive Los Incas presos en España. En este libro trato sobre Juan Bautista Túpac Amaru Monjarras, es decir, el hermano menor de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui. Y trato sobre el hijo segundo, Mariano Túpac Amaru Bastidas, y de Fernando Túpac Amaru Bastidas. El chiquillo que el 17 de mayo de 1781 estuvo en la plaza Huacaipata del Cusco viendo cómo a Micaela Bastidas, a Túpac Amaru, lo estaban descuartizando. Y fue a la edad de 12 años preso. Y se vinieron todos ellos después de 3 años aquí presos a España. Estuvieron Juan Bautista, Mariano y Fernando presos en las cárceles de Cádiz y Juan Bautista en Ceuta durante 40 años. Esa historia. Y sobrevivió Mariano Túpac Amaru porque naufragaron en Peniche, en Portugal, y se libraron. Pese a tener grillos en los pies, sobrevivieron Juan Bautista Túpac Amaru, Mariano Túpac Amaru y Fernando. Pero ¿qué pasó con Mariano? Justamente en el rato del naufragio, una nave portuguesa que se dirigía al Brasil, un curita lo salvó a Mariano. Y Mariano Túpac Amaru Bastidas se fue con el curita como su secretario a Brasil. De Brasil pasó a la Argentina. Esa historia es buena. ¿Qué es lo importante de esto? De que después de los 40 años que estuvo preso, Túpac Amaru regresó en 1822 a la Argentina y el gobierno de Rivadavia le dio una pensión y murió y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, donde solamente en Buenos Aires es enterrado la gente ricachona y la gente que tiene cierto prestigio. Yo tengo a la mano aquí la partida en donde el Inca que Belgrano quería reinar en Río de la Plata yace en el cementerio de la Recoleta. Aquí está. En acta, en los registros originales del cementerio consta el entierro en septiembre de 1727. Y ahora, en este momento, el Congreso de la Argentina ha aprobado para hacer un monumento en una de las plazas de Buenos Aires, un monumento de 4 metros de altura, a Juan Bautista Túpac Amaru Monjarras, es decir, al hermano de José Gabriel Túpac Amaru. Esa es realidad. Mientras en el Perú se están olvidando muchas cosas de los propios hijos. Esa historia no es ficción, no es novela de lo que nos habla nuestro gran amigo Varguitas. Nosotros hacemos historia verdadera, de hechos concretos, de evidencias, con documentos que van a tener que ser revisados por quien le agrade o no le agrade. Esa es la historia nueva que estamos tratando de hacer y ya hemos terminado. Estamos justamente ahora tras la búsqueda de la partida de función o la licencia de enterramiento de Fernando, quien murió en 1799 o 1800 en lo que ahora es la parte céntrica de Madrid. Es posible que esté en una de las iglesias y que estoy justamente en la búsqueda de eso. Lo demás son documentos que tenemos revisados en el curso de 10 años. Mi venida a España ha sido justamente para terminar este libro que pudo haber sido uno de nuestros gobernantes de Sudamérica. Por eso, en 1822 y 25 todavía no existía hasta ese momento la República de Argentina. Cuando San Martín regresó a la Argentina, después de haberse entrevistado en Guayaquil con Bolívar, ya no pisó tierra argentina y se fue a Francia, porque vio que sus hermanos estaban peleándose en una anarquía en la Argentina. Y San Martín, la historia es otra cosa, también que estamos tratando de escribir, referente a San Martín, de que San Martín no es hijo de Juan San Martín y de Gregoria Matorras, sino que es de la Guaraní, una esbelta mujercita guaraní. Rosa Barú es su verdadera madre, y que fueron colocados
en el nombre de un amigo que es Juan San Martín, porque su verdadero padre es el andaluz marino Diego Alvear Ponce de León. Todas esas cosas vamos a revisar para decir, esto es así. Y lo que estoy hablando de San Martín, señor, colabora Felipe Pígina, el historiador, Mariana Iglesias, La Polla, varios historiadores argentinos que estamos en la posesión de decir la verdad ante la historia. Estamos haciendo una revisión histórica de los hechos que han ocurrido. Y finalmente, el mismo Bernardo O'Higgins, hijo de un irlandés, en una humilde mapuche llamada Isabel Riquelme. Por eso que nuestro gran Bernardo O'Higgins es hija de una modesta mapuche, de una originaria, de lo que dicen India, es su madre, Isabel Riquelme, y por eso es que lucharon. Y finalmente, para terminar, nuestro gran Francisco Miranda de Venezuela es hijo descendiente de los guanchis de Canarias, que los botaron después de una explosión de un volcán a Venezuela. El hijo de ese es nuestro gran Francisco. El ciudadano venezolano universal es también hijo de los canarios guanchis. En otras palabras, los que hicieron la independencia de Sudamérica son hijos legítimos de los originarios, de los pueblos originarios de Sudamérica. Esa es la verdadera historia de la independencia latinoamericana. Pues nada, Ángel, gracias por visitarnos a Periodista Digital. Ya hablaremos con más profundidad sobre el libro que estás preparando, que me parece que va a ser un bombazo, ¿no? Más que todo a la historia, ¿no? Y gracias por traernos tu libro, Nombres y Apellidos Incas y Andinos. Ángel, será para otra ocasión, esperamos verte en septiembre, la presentación del libro aquí en Madrid. Muchas gracias por todo, Paul. Yo sé que tú eres un hombre periodista preocupado por los quehaceres de nuestra gran patria, de la gran nación continental de Sudamérica. Esa es nuestra labor, de quienes estamos aquí en Europa, y no solamente eso, sino creando instituciones como la Unión Latinoamericana y del Caribe, porque esta gran patria continental debe unirse para poder encontrar su verdadera liberación y poder encontrar un mejor destino. Gracias. A ti.